la semana pasada. Estaba Nos muy venimos enfermo. volando de la U con aquel tráfico y no nos dio clases, qué mal. He estado muy enfermo, he estado casi en exámenes continuos. Ay, que lo siento. No, pero fuera de eso, todo bien. Buenas noches, Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo siguió? Ay, jodido. Bien jodido. Pero ahí dándole, no nos queda de otra. Miren, muchachos, el día de hoy ya vemos bastantitos. Vamos a ver los legados y la sucesión, que es poquito lo que tenemos que ver, para que solo nos quede la masa hereditaria y la partición y terminamos. Y los demás días, como no, ya no vamos a tener exámenes hasta el 19, creo, ¿no? Entonces todos los días. El 18 empiezan los exámenes, Lee. Bien, me dan, como ya tienen, ahí se recuerda que el 14 voy a traer los trabajos, el día de clase. Y los demás días ya tienen preguntas prehechas, me las hacen y yo con todo gusto las voy a contestar. Pero voy a quitarme el rock porque no a todos nos gusta. Bueno, que a mí en particular sí me gusta, todo el día oigo eso. Vamos a repasar un poquito lo que llega un poquito más de compañeros de lo que hemos visto, principalmente el testamento, que me urge muchísimo que sepan muy bien el testamento. Dijimos que el testamento es un acto de última voluntad y que es personalísimo. Dentro de esa actividad de lo personalísimo y unilateral, solemne, revocable, de libre disposición, tenemos que encontrar muchos elementos que van a ser necesarios. Por ejemplo, la unilateralidad. Mencionaba en clases pasadas de que existen contratos donde hay, vamos a poner partes, aunque vamos a poner mejor varios otorgantes. No son partes porque no es proceso, ¿verdad? Cuando existen varios otorgantes en un contrato, los contratos los llamamos que son bilaterales o sinalagmáticos. Ciertamente hay contratos que son unilaterales. El testamento no lo es. Voy a poner ejemplo. No recuerdo que el semestre pasado o el siguiente, si en contratos o en obligaciones van a ver lo que es la opción y la promesa. La opción, por ejemplo, lo voy a hacer de una manera solo para que me entiendan lo que es unilateral. Bueno, ustedes van al supermercado ahora que hubo fiambre, por ejemplo, y encontraron en los supermercados que estaba barata la sardina, la sirena, el mar azul, no sé qué otra. Bueno, habían 3 o 4 clases de productos y cada una tenía un precio. A ustedes se lo ofrecen. Ustedes optan, toman la alternativa de comprarlo y hasta ahí es un contrato unilateral. Pero cuando lo pagan, como es un contrato de compra-venta, se convierte en un contrato bilateral o sinalagmático. Hoy vamos a ver una parte bien mínima de lo que es la donación, principalmente mortis causa. Ya en contratos ustedes van a ver el contrato de donación como un contrato traslativo de dominio, es decir, donde una persona, el donante, le va a entregar al donatario en forma gratuita, condicional u onerosa un inmueble regularmente. Cuando se da esto, por ejemplo, si es mortis causa, es decir, el donante va a entregar su propiedad después de su muerte al donatario. Hasta ese momento,
posiblemente el donatario no sepa que le dieron una donación. Ese es un contrato unilateral. Cuando el donatario acepta la donación, se convierte en un contrato bilateral o sinalagmático. Me dirán, ¿entonces el testamento también? No. El testamento es una declaración de última voluntad. Los herederos van a aceptar la última disposición del testador y van a aceptar ser herederos, pero no se convierte en un contrato sinalagmático porque es una declaración de última voluntad conforme lo dice el Código Civil. Bien, si vemos esa parte, luego dice que es puramente personal, es decir, no acepta que otra persona vaya a decir, mire, fíjese que mi papá quiere hacer su testamento y quiere dejarle a mi mamá y a mis hermanos. No puede. No puede porque es un acto personalísimo. Tampoco puede dejar un apoderado para que en nombre suyo vaya y otorgue testamento. Es un acto personalísimo. Ahora bien, van a decir, sí, pero hay testigos. Vimos que hay testigos que son del conocimiento del notario, que son presenciales, y algunos a ruego, como por ejemplo, el que va a traducir, por decirle algo, cuando habla un sordomudo, o va a leer una persona delegada por el ciego la lectura del testamento, porque se va a leer 2 veces, pero esos son testigos. Pero si viene una persona externa a ellos, al notario, al testador y a los testigos, este podría ser nulo o anulable. Hoy vamos a ver, por ejemplo, cuando miremos la parte de la sucesión intestada, cuando hay testamentos que son nulos, cancelados, anulables, y vamos a ver que el testamento, por ejemplo, cuando es declarado cancelado, no nace a la vida jurídica ni tampoco tiene efectos jurídicos. El contrato que es declarado nulo nace a la vida jurídica, pero sin efectos jurídicos, porque tiene algún vicio del consentimiento, o en su defecto, tiene algún vicio como por ejemplo la falta de solemnidad. Indicábamos que los testamentos son declaraciones de última voluntad que tienen muchas solemnidades y muchos formalismos. Cuando la declaración de voluntad del testamento es declarado anulable, tenemos 2 caminos. Si es declarado nulo, nace a la vida jurídica, pero sin efectos jurídicos. Y alguno me dirá entonces, ¿por qué nace? Porque el testamento puede ser declarado nulo, por ejemplo, pero si hay un reconocimiento, una afiliación a una persona, aunque sea declarado nulo, esta parte sí es válida. Esa parte sí tiene efectos jurídicos, aunque los demás no lo tengan. Y la otra parte es que la nulabilidad puede ser declarado válido. Entonces va a tomar todos los efectos que se han querido desde el momento en que este se dio como declaración de última voluntad. Y hay testamentos, como por ejemplo, que se otorgan y son válidos. Yo mencionaba en la clase, yo le voy a dejar a Noemí, por ejemplo, que fue la primera que ingresó, a Noemí una parte de mi testamento. Pero en el decurso, desde que lo hicimos con el licenciado Estuardo, viene y yo compré otros inmuebles. Aquel testamento es válido, pero todo lo que no está incluido en el testamento declarado válido va a ser una sucesión intestada, porque no está inmerso en el testamento. Porque en la declaración de última voluntad habrá que indicar, lo leímos en el Código Civil, cuáles son los bienes
que se van a entregar. No solo es decir, mire, le entrego todo, bienes y obligaciones, no. ¿Cuáles son? Hay que especificar cuáles son esos derechos y esas obligaciones. La revocabilidad. Yo decía que puedo otorgar varios testamentos. El último viene y va a revocar el anterior y así sucesivamente. ¿Qué va a quedar sin efecto? La declaración de última voluntad. Los testamentos efectuando algunas disposiciones como una filiación post-mortem o alguna circunstancia que vamos a ver. Bien. Tomando en cuenta eso que estábamos viendo, dígame, Evelyn. Ay, licenciado, perdóneme, ¿puede volver a explicar lo de nulo, anulable y cancelado? Porque me perdí. Vale, ahí la voy a encontrar ahorita. Mira, pues, cuando algo en derecho se declara cancelado, no nace a la vida jurídica ni tiene efectos jurídicos. Cuando algo es declarado nulo, nace a la vida jurídica, pero sin efectos jurídicos. Cuando se declara anulable, puede ser viable o válido o nulo. Si es válido, toma los efectos jurídicos propios. Si es nulo, volvemos a la frase de que nace a la vida jurídica, pero sin efectos jurídicos. Ahí sí. No, ¿cómo así, licenciado, de que es viable? Sería, ¿me puede dar un ejemplo? Y si es válido, igual un ejemplo, y si es nulo también. Disculpe, pero es que de Es verdad que... válido, por ejemplo. Mire, es válido, por ejemplo. Viene lo normal. De plano, mi papá, cuando hizo el testamento, estaba bolo porque no nos dejó nada a los hijos legítimos, dice. La pregunta es, ¿cuáles son los legítimos? A los de matrimonio, no. Legítimos son todos los que fueron reconocidos. La legitimidad es porque los reconoció. Ahora, si sean o no de matrimonio, eso es otro rollo, pues. Entonces viene y uno de los que se consideran hijos legítimos viene y pide la nulidad del testamento. Vamos a un procedimiento civil y el juez va a decir, miren, la verdad es que esta es una anulabilidad, porque puede ser que sea válido o puede ser que sea nulo. Si lo declara válido, va a tomar todos sus efectos jurídicos. Si lo declara nulo, entonces el testamento sí nació a la vida jurídica, pero sin efectos jurídicos. ¿Qué sucedería con todos los bienes que están inmersos en el testamento? Van a seguirse por medio de su entrega, pero en una sucesión ab intestato o intestada. Ahí estamos. Gracias, licenciado. Va. Vámonos al punto número 18, el 15 del orden de la sucesión. Ya lo expliqué en alguna oportunidad, pero lo voy a repetir totalmente en el punto 19, perdón, en el punto número 20. Ahí lo voy a repetir en toda su extensibilidad. Hoy vamos a ver lo que corresponde a los legados y vamos a leer el Código Civil. El Código Civil dice en el artículo 2002, el testador puede disponer de una cosa o una cantidad o del todo o una parte de sus bienes a título de legado. Vámonos por favor al artículo 921. En el artículo 921 del Código Civil dice el libro tercero de la sucesión hereditaria, título 1 de la sucesión en general, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 921.
Legados considerados como herederos, legatarios. Cuando toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios serán considerados como herederos. Ahí nos vamos a parar un poquito. Cuando comenzamos esta parte del derecho civil, vimos nosotros que hay dos clases de herederos. Vimos que hay un heredero universal y un heredero particular o legatario. En aquel momento pusimos un ejemplo de que legatario es cuando el testador le entrega una parte al heredero concreta y determinada. En aquel ejemplo que yo puse de mi carro, una Forerunner Gris Perla, modelo 2022, full equipo, 7 asientos, 6 cilindros, 4x4, sunroof, es bueno. Y especifiqué exactamente, hasta con número de chasis y número de placas de circulación, cuál era el vehículo que estaba entregando en calidad de legado. Declaré que ese vehículo le correspondía a un heredero en particular. Por eso se llama heredero particular o legatario. Mientras que los herederos universales iban a recibir todos los derechos, bienes y obligaciones del causante o de cupos. Hoy vamos a ver los legados. Váyanse, por favor, al capítulo 5, dice legados. Artículo 1002. Estuardo, dígame. Lic, perdone, solo para tener ese conocimiento. Los legatarios están hechos por un intestados y los herederos... No. Los herederos universales pueden estar en el testamento o en la sucesión intestada. Los legatarios o herederos particulares solo en el testamento. Ok. O sea que en un intestado pueden haber herederos universales y legatarios. No. En la sucesión intestada solo hay herederos universales. Precisamente por eso existe un llamamiento, que lo vamos a ver posteriormente. Ya lo hemos visto, pues, solo lo voy a repetir. Hay un llamamiento de quiénes son los primeros que van a heredar al causante. Ok. Gracias, Lic. ¿Le quedó claro esto? Sí, es que yo tenía en mente de que cuando había un testamento eran herederos y cuando no había testamento eran legatarios. No, son herederos universales. Ok. Muy bien, Lic, gracias. Bien. Claro, me aparece en la pantalla César Marroquín y ahora me está pidiendo aquí. Bueno. Artículo 1002 del Código Civil. El testador puede disponer de una cosa o de una cantidad, del todo o de una parte de sus bienes a título de legado en favor de una o más personas individuales o jurídicas. 1003. Legatario es la persona a quien se da algo por testamento conforme al artículo anterior, aún sin instituirlo como heredero. Artículo 1004. Distribuye en legados, se prorratearán las deudas, gravámenes y proporciones alimenticias entre los legatarios en disposición al valor de los respectivos legados. Este artículo lo vamos a referir en un momentito al artículo 1025, pero de momento lo voy a explicar. Bien, vean. Si toda la herencia se distribuye en legados,
se prorratearán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias. Explico. El causante va a heredar sus bienes, derechos y obligaciones. Los herederos universales van a pagar todo lo que son los gastos y obligaciones. ¿Qué gastos? Vamos a ver, por ejemplo, de que el albacea, cuando miremos en la otra clase, el albacea va a tener la obligación de pagar el servicio funerario. Es un gasto. Pero de igual manera, van a ver ustedes en derecho administrativo y en derecho notarial que los herederos van a pagar un impuesto como herederos de acuerdo a la ley de herederos y sucesiones. Y va a pagar una cantidad mayor mientras más lejos esté en la escala de pariente. El pariente en primer grado va a pagar menos impuestos que el pariente que esté en cuarto grado, fuera de consanguinidad, en línea recta ascendente o descendente o colateral. Son gastos, pero de igual forma, muchas veces los causantes tienen deudas y van a tener que pagar los que reciben la herencia. Pero si toda la herencia se distribuye en legados, es decir, a cada uno de los herederos particulares le va a corresponder una parte determinada, concreta de la herencia, entonces se va a distribuir todos los gastos, las obligaciones, a prorrata de acuerdo a lo que cada quien recibe cuantitativamente. Pero aquí dice porciones alimenticias. Recuerdan que ya vimos el hijo póstumo. Por ejemplo, yo hice mi testamento en el año 2014. Pero viene de 2014 al 2024, tuve un hijo que no incluí en el testamento, pero no lo desheredé expresamente. A estas alturas él tendría aún minoría de edad y la obligación de ser alimentado por el causante. Pero como toda la herencia la distribuyó en legados, los herederos o legatarios van a distribuir a prorrata, de acuerdo a lo que cada quien recibe, la pensión de alimentos que va a corresponder al hijo póstumo. ¿Me entendieron? Luego dice, ahí estamos cabales. Artículo 1005. Voy despacito, por si había alguna duda, por favor me preguntan. Que esto, digo, lo hago, son clases que hago bien despacito. Así me gusta. Bien despacito. Bueno. Gracias. En el artículo 1005, me ponen nervioso. 1005. No tiene efecto el legado de una cosa en especie si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. Hablemos de especie. Voy a donar, por ejemplo, una cosecha. Le dono la cosecha, pero si cuando me muero no está la cosecha, no está en posesión del causante, del decujus. Por tal razón no la puede recibir el legatario porque no existe. Aún no existe. 1006. En el legado de una cosa indeterminada, comprendida en un género o en una especie, la elección corresponde al obligado a pagarlo. ¿Se recuerdan que ya vimos la obligación alternativa y facultativa? Lo vimos ya de alguna manera muy someramente, pero indicamos que muchas veces cuando hay una deuda y no se puede cancelar la prestación, a veces el deudor le dice, mira, no tengo cómo pagarte lo que le debo, lo que te debo, pero tengo otros bienes que podrían complementar lo que te debo. O el
acreedor le dice, mira, como no me puedes pagar, yo voy a aceptar, voy a escoger algo de lo que tenés para solventar la deuda. De eso estamos hablando acá, de esa elección de cosa indeterminada, ya sea de una obligación facultativa o de una obligación alternativa. Dígame, Juan Luis. Bueno, a partir de ahorita nos vamos a ir entonces a la clasificación de los legados. Aquí en el código está del artículo 1009 en adelante. Yo los voy a explicar de una manera diferente, a manera que tengamos un mejor conocimiento y más amplitud de acuerdo al Código Civil. Entonces vámonos a la hojita, por favor. En la hojita dice los legados y dice los puros. Heredar una cosa en especie sin cargas. Cuando se hereda un legado puro, el legado va a ser puro, sin deudas, sin obligaciones, solo con la entrega directa de la cosa legada, heredada en forma particular. Hay legados que son condicionales, siempre van a tener una condición. Esta condición puede ser suspensiva o resolutoria. Yo puse en la hojita, leo. Condicionales suspensivos. El albacea se queda con los bienes hasta que cumpla la condición, y resolutorios pierde la herencia si no cumple con la condición. Vamos a ver el próximo semestre que hay muchas formas de terminar con los contratos, pero también con las obligaciones. Existe, por ejemplo, la remisión, que es gratuita, es decir, es un regalo. Mira, lo que me debes te lo regalo, ya no me lo pagues. Una remisión. Pero hay cuestiones como la acción pauliana, por ejemplo, en donde se paga la obligación más daños y perjuicios. El aspecto resolutorio. El aspecto resolutorio deja sin efecto la obligación. Voy a poner un ejemplo. En un contrato de arrendamiento siempre hay una cláusula resolutoria. Si el arrendante o arrendatario o inquilino no paga 2 meses o 2 rentas consecutivas, el contrato queda sin efecto. Se resuelve. Se muere el contrato. Queda sin efecto. En los legados vamos a ver que las condiciones pueden ser suspensivas y resolutorias. Vamos a pensar que yo le dejo a Brenda un legado y digo, vea, el legado que yo le dejo a Brenda va a ser un legado condicional. Se me va a otorgar si a partir del momento de mi muerte tiene la posibilidad, si no se ha graduado, 3 años para poderlo hacer. Caso contrario, pierde el legado. En principio el legado es suspensivo, porque no se le va a entregar la cosa heredada hasta que después de mi muerte tiene un tiempo para poder cumplirlo. Queda suspendido el legado hasta que cumpla con la condición. Y si no lo cumple, entonces el legado se resuelve. Es decir, queda sin efecto el legado y este bien pasa a una sucesión intestada. Aquí dice, en los legados condicionales, habla del albacea. Ya indicamos que el albacea es el administrador de los bienes del causante. Vamos a ver posteriormente que el albacea puede ser nombrado
testamentariamente, legítima o judicial. Este albacea va a ser el administrador de los bienes del causante dentro de una sucesión testamentaria. Si es una sucesión intestada o ad intestato, quien va a administrar los bienes del causante se llama administrador de la mortual. Bien. También encontramos legados a término, dice, tiempo determinado para recibir el legado. Tiempo determinado para recibir el legado. El legado lo recibirá cuando cumpla 18 años. El legado lo va a recibir en tal periodo, tiempo, ¿verdad? A un tiempo determinado. El legado, su modo o modal, también le llamamos legado oneroso. Este legado oneroso tiene como condición dar una renta vitalicia o un pago a alguna persona. Yo le voy a entregar a Sara un legado que es una casa en la zona 15, pero tiene la obligación de cuidar de mi tío Mario durante el tiempo que le quede de vida. Ya tiene 90 años. Entonces, esa renta vitalicia va a ser el legado submodal, su modo modal u oneroso. ¿Por qué oneroso? Porque hay una parte en dinero. Esa renta vitalicia, ese pago que Sara le va a hacer a mi tío Mario durante el tiempo que esté vida es dinero, y eso lo hace oneroso. El legado, su causa o causal, le llamamos legado de razón. Dice, se da una razón por la que ha heredado un legado porque lo dio o da. Yo le voy a dejar a Vivian un legado porque Vivian cuando estuve enfermo me cuidó. El tiempo que me tocó ir al médico, ella tuvo la bondad de llevarme al médico y esperarme. No cualquiera se toma esa atribución. Entonces, en agradecimiento, yo le dejo un legado, su causa o causal. Digo cuál es la razón por la cual le estoy heredando un bien determinado en calidad de legado. El legado subdemonstratione o señal, lo que deja tiene una señal, es diferente a los demás. De todas las vacas y de todos los toros, el mejor toro que tengo es el toro muco. Ese toro muco se lo voy a dejar a Brenda. Carlos, que es muco, que no tiene cachos. Todos tienen cachos, pero ese toro muco no tiene cachos. ¿Cuál es el toro que tiene una señal? ¿Cuál es el legado subdemonstratione? El toro que no tiene cachos, que le llamamos muco. Legado específico. Dar algo en particular. No tiene señal. De mis 20 vacas, le dejo 2 a Alan Armas, que sé que anda trabajando ahorita, pero está yendo a la clase. Entonces, le dejo 2. ¿Cuáles? 2 vacas. Ya vamos a ver posteriormente cómo va a ser él para pedir qué vacas quiere, ¿verdad? Pero en conjunto es una vaca específica. Luego dice genérico, general para todos. Mis herederos, Sara, Viviana, Brenda, Noemí y Alan, van a recibir, como son 5, 2 vacas cada uno. Ya dije, ¿verdad? Luego dice, de cantidad, todo. En mi calidad de legado, le voy a dejar a Estuardo las vacas que tengo. ¿Cuáles? Las vacas que tengo. Es un todo, pero estoy hablando de mis vacas.
de mi ganado vacuno. Bueno, de crédito. Se heredan créditos existentes a favor del testador. Miren, ¿se recuerdan que cuando vimos el derecho, los bienes, vimos que hay un derecho real, un derecho personal y un derecho de crédito? Dijimos que el derecho real es aquel poder directo e inmediato que tengo sobre lo que me pertenece. El testador tiene un derecho real sobre sus bienes. Él le va a heredar a quien él decida heredarle. No es necesario que le herede a alguien en particular, no le va a heredar a quien él quiera. Es que es necesario que a los hijos, a la familia, al cónyuge, no. Tiene un derecho real sobre sus bienes. Pero de igual modo encontramos que hay un derecho de crédito. Dijimos que el derecho de crédito es una prestación. Y dijimos que la prestación es la actitud que tiene el deudor respecto al acreedor. ¿Cuál es la actitud del deudor? El cumplimiento de una obligación, el pago regularmente. Entonces, cuando hablamos de un legado de crédito, se heredan créditos existentes a favor del testador. Como no están ahorita que están aquí, voy a decir las que no están. Yo le heredo a ¿qué es? A Alejandra Sofía. Le voy a heredar las deudas que me tiene Claudia, Liliana y Cindy. Ellas me deben un poco de pisto. Lo que le voy a heredar como legado a Sofía es el crédito. Que cobre ese pisto y es suyo. Bueno, como siempre, si en algún momento no me entienden, me preguntan y con todo gusto yo lo voy a repetir. A ver, Brenda Morales. Brenda, no le oigo. No le oigo. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludarle. Una consultita, digamos de que si usted tuviera deudas o alguna deuda en el banco, también como que la hereda o algo así, ¿no? Claro. El causante hereda bienes, derechos y obligaciones. Vamos a pensar que yo a usted le heredo una casa. Hasta ahorita va a ser bien de al pelo la herencia. Le voy a heredar una casa en la zona 1, en el centro histórico muy grande, pero hay una deuda en la casa. Pensemos que la casa va a estar valuada de acuerdo al inventario de la apertura testamentaria o del intestado, va a estar valuada que se dio en 500,000 quetzales, ya de una deuda de 20,000 quetzales en un banco. Usted acepta la herencia de la casa en esta calidad de legado, pero acepta también el pago de la obligación. Gracias, Alec. A esa misma pregunta dice Brenda que era. A ver, Alan. Es que le leí la mente. Ay, juela. A ver, Alan. Bueno, dígame. fíjese que a una compañera les pasó lo mismo, pero con una deuda de tarjeta de crédito. Y el esposo creo que tenía como unos 2 o 3 años de haber fallecido. Y ella hasta ese tiempo se enteró, porque como el esposo no dejó ningún testamento ni nada por el estilo, ¿verdad? Le voy a contestar de un montón de formas. Una tarjeta de crédito no se hereda. Lo que sucede es que las personas dejan un fiador regularmente o un codeudor. Significa que si la persona obligada no paga, el fiador o el codeudor
tienen la obligación de cancelar la deuda. Sin embargo, muchas veces las tarjetas de crédito, la persona fallece y le quieren cobrar al fiador o codeudor la deuda que tiene el causante. El problema es que no pueden hacerlo porque cuando uno firma un contrato de tarjeta de crédito, de financiamiento, automáticamente paga un seguro de vida. Entonces, al fallecer la persona, el seguro es obligado a cancelar la deuda de aquel, no el fiador o codeudor. Que los que miran las tarjetas de crédito podrían ver que el causante dejó algún bien y podían embargarlo al deudor que recibe la deuda. Podría. Solo que recordemos que la tarjeta de crédito es fiduciaria. Ahí hay un montón de lagunas. Podrían pedir el embargo de la propiedad para el pago de la deuda. Pero podría decir, mire, yo recibí la propiedad, pero sin cargas. Y la propiedad no era garantía de aquel crédito fiduciario. Pero ese es un estudio procesal. Hasta ahí no vamos a entrar. También levantó la mano otra vez Pablo y Ana Alejandra Sofía. Díganme. Gracias, licenciado. Buenas noches. Pues aquí solo con una consulta, ¿será similar el hecho de que, por ejemplo, yo compro una propiedad en copropiedad, por ejemplo, con mi hermana? Al momento de que pues fallezca alguna de las dos, la otra persona ahí sí está heredando el resto de la deuda, ¿es correcto? ¿Te recuerda que vimos que la copropiedad es cuando dos o más personas son propietarias de un mismo bien y cada uno de los copropietarios tiene una parte alícuota? Pero, por ejemplo, en el caso de que hay o sea, que la propiedad pues todavía tiene hipoteca. Por eso, a eso iba. Si las dos se convierten en deudoras solidarias y mancomunadamente obligadas, y uno de los copropietarios fallece, sí tiene que pagar porque la obligación era solidariamente mancomunada, en este caso pasiva. Significa esto que los deudores, uno, dos o varios, tienen que pagar la obligación del que no puede hacerlo. Okay. Ahora, usted viene, paga, pero hay herederos de su hermana o de la copropietaria. Entonces, usted pagó la parte que le correspondía a la otra copropietaria. Usted se convierte en acreedora de la deuda que usted canceló, que era propia de la casa, del inmueble. Pero eso ya vamos muy adelantados. Ese es un proceso ordinario bien grueso. A ver. Gracias, licenciado. Usted algo de su trabajo me está preguntando, ¿va? No. A ver, Ana, también usted quería preguntar algo. No, ya no, Lick. No sé quién levantó la mano por ahí. Comparta, Lick. Espérame. ¡Eso! ¡Qué solidario! A ver, sigamos con la clase entonces. Hay otro legado que es el último, de los últimos que vamos a ver, que se llama liberación de deuda a favor de acreedor. Se cobran todo parte de la deuda, menos alguno en especial. Y ahí vamos a leer el artículo 1007 del Código Civil. Artículo 1007 del Código Civil. Dice, el legado de un crédito contra tercero o el perdón, que se llama una obligación, se llama la remisión o liberación de una deuda al legatario, solo surtirá efecto en la parte del crédito o de la deuda subsistente al tiempo de morir el testador. A mí me debe alguien y en mi testamento pongo, y la deuda que me debe Rudy, bienvenido Rudy, se la voy a dejar como legado.
él recibió un legado, una liberación de crédito. Y encontramos por último el legado de la cosa grabada. Se hereda algo que tiene un gravamen, que es lo que platicábamos ya anteriormente con Pablo y Sofía. Hay cosas que quedan grabadas. Entonces lo que se hace es, se hereda algo, pero esta cosa tiene un gravamen. Y aquí cuando miremos la parte de la aceptación, vamos a ver si el heredero o los herederos aceptan la cosa heredada en calidad de legado y aceptan el pago de la obligación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Lick, había una pregunta ahí entre los mensajes, Lick. A ver. Dice Manuel Alarcón que tiene una pregunta, dice que se quedó con una duda: si una persona que muere, que tiene hipotecada una casa, que le queda la deuda a los familiares. Sí, ya lo expliqué. Si, por ejemplo, hablemos de un testamento en donde el causante o de cujus viene y hereda universalmente a sus hijos y a su esposo, o al cónyuge, pongámosle mejor, o al cónyuge supérstite, o el que quedó vivo. Ellos, como primero lo va a hacer con propietarios, ellos pueden aceptar. Ahora bien, si unos no aceptaran la deuda, los otros se tornan en herederos y pueden acrecer. Pueden aceptar la deuda y pagarlo en nombre de los que no aceptan la deuda, exceptuando cuando existen herederos del premuerto. Eso ya lo vimos. Esa es la respuesta. Ahora, cuando me manden mensajes, mejor háblenme. La verdad es que me cuesta mucho manejar mi laptop. Y desde el último día me aparecen un montón de letras al revés, que mañana la voy a llevar a que me la miren, porque me aparece un montón de letras en inglés al revés y casi no puedo ver toda mi pantalla. Entonces, mejor si alguien me quiere preguntar, pregúnteme, aunque no ponga la cámara. Yo quisiera que me preguntaran así con cámara abierta, pero si no quiero, con cámara cerrada. Digan. Perdón, Eli, mire, una de las obligaciones que se dan a la hora de heredar una vivienda puede ser el pago de YUSI. Había una ancianita que ya tenía como unos sus 72 años y ya no podía pagar el YUSI, llegó a la municipalidad que le condonaran el YUSI y ella decía que no tenía cómo poder pagar. Entonces, esa es una obligación que ella tiene porque heredó la casa, pero no tenía cómo pagar el YUSI. Entonces, yo me imagino que ese es un ejemplo de obligaciones que se tienen al heredar una vivienda. Claro, son los bienes de obligaciones. Por ejemplo, cuando miremos la masa hereditaria, vamos a ver que cuando se hereda, en principio, es una masa bruta. Es decir, están incluidos los bienes, derechos y obligaciones. El inventario, que obviamente tiene un activo y un pasivo, el activo que son los bienes disponibles o circulantes, deudas por cobrar, y el activo fijo son los bienes. Pero en el pasivo van a existir obligaciones, el pago de impuestos, por ejemplo, en este caso el YUSI, el pago de una obligación hipotecaria. Entonces son las obligaciones. Deberá de cancelarse o aceptar la deuda y pagarla él en calidad de heredero. Si no aceptar, entonces el legado o la herencia queda sin efecto y se torna en un bien intestado. Ok, gracias. Vamos a leer el artículo a partir del artículo 1010. Se acepta el legado expresamente cuando se pide y tácitamente cuando se recibe la cosa legada. Yo nombro a uno de ustedes heredero y expresamente dice: sí, acepto la herencia que me dejó Carlos. Expresamente está indicando que sí heredero y que va a cumplir con las obligaciones posteriores al testamento. En este caso, ya que es el legado lo que estamos recibiendo.
Ahora bien, podría indicar, no indicar que lo recibe, pero toma posesión del inmueble, tácitamente, y aceptó la herencia, ¿verdad? No lo expresa, pero tácitamente, al comenzar a ejercer su derecho de legatario, está aceptando la herencia. Artículo 1011. Si el legado consiste en una pensión o renta vitalicia, esta comienza a correr desde el día de la muerte del testador. Yo dejo una renta vitalicia por 10 años. ¿Cuándo comienza a correr? Desde el día que yo me morí. Pero mira, el testamento lo abrimos hasta hoy, un año después, claro. Pero comienza a correr desde el momento de la muerte del causante. No a partir desde que está firme la sentencia de, en este caso, la apertura testamentaria. 1012. Si entre varios herederos alguno ha sido encargado particularmente de pagar el legado, cada uno debe hacerlo en proporción a la parte que le haya correspondido la herencia. ¿Se recuerdan que hablamos que herencia es el todo de los bienes, derechos y obligaciones? Y el legado es una parte particular o determinada de la herencia. Si nos regresamos al artículo 917, dice, libro tercero de la sucesión hereditaria, capítulo 1 de la sucesión en general, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 917. La sucesión por causa de muerte se realiza por voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley. La primera se llama testamento y la segunda intestada. Luego dice el artículo siguiente, los derechos de la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y la sucesión puede ser a título universal o a título particular. 919. La asignación a título universal se llama herencia y la asignación a título particular se llama legado. Si nos regresamos al artículo, entonces dice, si entre varios herederos ninguno ha sido encargado particularmente de pagar el legado, cada uno debe hacerlo en proporción a la parte que le haya correspondido en la herencia, es decir, los que fueron declarados herederos universales. Bueno. 1013. Si la obligación de pagar el legado se ha impuesto a uno de los herederos, él solo deberá hacerlo. Yo dejo 2 legados y una herencia, es decir, dejo una herencia universal. ¿Quiénes van a pagar los gastos, derechos y obligaciones? El que es declarado heredero universal, porque él recibe la herencia. Por eso tenemos que diferenciar entre herencia y legado. Herencia es la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones. La herencia lo reciben los herederos universales. Vamos a leer unos cuantos más. 1014. La cosa legada se entrega en sus accesorios y en el estado en que se encuentren el día de la muerte del testador. Se recuerdan cuando hablamos de los bienes que hay cosas principales y cosas accesorias. La cosa principal es lo mayor. Hablemos, por ejemplo, de una casa. Dentro de la casa hay cosas accesorias, los bienes por incorporación. Ahora bien, los muebles de sala, cocina, comedor, la refri, las camas, son accesorios a la cosa principal. Yo puedo heredar el inmueble y por separado los accesorios.
Pero si no hago una diferenciación entre la cosa principal y los accesorios, el heredero del inmueble también hereda los accesorios, porque son parte de esta. ¿Me hago entender? Miren, me da mucha pena de veras a ratos, porque los miro tan preocupados, pero por eso voy, no me acuerdo quién me dijo que sí, despacito. A mí me gusta despacito, de veras, a manera que me puedan entender. Bueno, 1015. Los gastos necesarios para la entrega del legado serán a cargo de la herencia. Y volvemos a lo mismo. El legado no paga más que sus propios gastos. Los gastos de la herencia, propiamente dicho, se paga de la herencia, es decir, lo pagan los herederos universales. Todo lo demás ya lo dije. Ya lo he estado explicando. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos al 1022. No hay derecho de acrecer entre legatarios si el testador no lo estableció clara y expresamente. Aquí lo dije anteriormente. Cuando son declarados herederos universales, sí hay derecho a acrecer. Pero cuando son legatarios, no. Porque la herencia le correspondió a alguien totalmente concreto y determinado. Mientras que la herencia se tornan los herederos universales como copropietarios de los bienes, derechos y obligaciones del causante. ¿Alguna duda? Nadie me pregunta. Bueno, entonces sigamos, por favor, creo que tenemos tiempo. Lo que voy a explicar ahorita es el albacealgo, que hay un montón de artículos. Voy a tratar. Fíjese, Lick, ¿Qué manda? yo cuando estaba haciendo mi trabajo tenía muchas dudas, pero ahora ya me las aclaró con todo lo que estamos ahorita hablando, todos los artículos, entonces interpreté bien los artículos. O sea, de alguna manera sí les ayudó el trabajo. Sí, bastante, en cierta parte. Muchísimo. Bueno. Por eso que tal vez, yo creo que tal vez no es que tengamos todos al 100% dudas, ¿verdad? Y bueno, a mí se me está aclarando todo lo del trabajo, pues. Qué bueno. Gracias. Vamos a comenzar a ver el albacealgo hasta donde lleguemos. Todavía tenemos bastante tiempo. Y lo que no podamos terminar, lo terminamos el próximo día. Entonces vámonos, por favor, al punto número 19, que se llama el albacea. Ya dijimos que el albacea es el administrador de los bienes, derechos y obligaciones dentro de una sucesión testamentaria. En el testamento, el que administra los bienes del causante se llama albacea. En la sucesión intestada, el que administra los bienes del causante se llama administrador de la mortual. Bien. Vámonos, por favor, al capítulo 7, albaceas, artículo 1041. En el artículo 934, que ahora leímos, título segundo de la sucesión testamentaria, capítulo 1, disposiciones generales, segundo párrafo del artículo 934, dice: el testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencia y legados que dejare para personas u objetos determinados. Ya en el artículo 1041, que habla de albacea, dice:
albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. El albacea tendrá todas las facultades que expresamente le haya conferido el testador y no sean contrarias a la ley. Artículo 1042. Puede también haber albacea judicial nombrado por juez. Vámonos a la hojita, pues. En la hojita dice, administrador de los bienes, derechos y obligaciones dentro de la sucesión testamentaria. Dice, testamentario, legítimo parientes, judicial. El albacea, entonces, vamos a ver que puede tener tres formas de verse. Va a ser testamentario cuando el albacea, este tercero, al que el testador le va a encomendar la administración y distribución de sus bienes, lo nombra como albacea dentro del testamento. Ese es un albacea testamentario. Si no hubiere nombrado un albacea testamentario, entonces se nombra entre los herederos o entre los parientes del causante a uno que tome el lugar en calidad de albacea. No hay albacea testamentario, nombramos un albacea legítimo, un pariente. Y si en todo caso no se pusieran de acuerdo, existe un albacea judicial que lo nombra el juez. Cualquiera que fuera la clasificación que estamos viendo o la clase de albacea que vamos a tener, siempre se va a levantar un acta de discernimiento. Para poder abrir el testamento, existe un procedimiento de apertura testamentaria. Si no hay testamento, vamos a ver posteriormente en la sucesión intestada o ad intestato o legal que se abre por medio de un acta de radicación la sucesión. Pero tanto el albacea en el testamento como el administrador de la mortual en la sucesión intestada van a ser nombrados como tal por un juez. Este nombramiento se va a dar judicialmente por medio de un acta de discernimiento. El juez le va a indicar, usted va a ser el administrador de los bienes del causante. Si es albacea, porque se está abriendo la testamentaria. Si es administrador de la mortual, porque es el que va a administrar los bienes del causante dentro de una sucesión intestada. ¿Hasta aquí vamos bien? Vámonos al Código Civil, por favor, entonces. Artículo, vamos nuevamente a leer, artículo 1041. Albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador le encarga el cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador y que no sean contrarias a la ley. Es decir, el albacea va a tener el derecho de otorgar, de acuerdo a la última voluntad del testador, legados puros, condicionales, submodal, ad demonstratione, decreto, etc. Él le va a decir en el testamento qué es lo que tiene que hacer y él va a tener todas las facultades para poder dar cumplimiento a la última voluntad del causante. Bien. El 1042 dice, puede también existir el albacea judicial nombrado por juez. Ya indicamos, ¿verdad? 1043. Se nombra albacea judicial solo en los casos de renuncia, remoción o falta de que haya estado nombrado en el testamento o cuando así lo pidieren los herederos instituidos. Vamos a ver. El albacea judicial entonces es cuando o no existe testador testamentario
o es nombrado, pero este es removido o renuncia o falta para que esté nombrado. Por ejemplo, yo nombro a Pedro Pocos Pelos como mi albacea, pero cuando ya me muero, Pedro Pocos Pelos ya no tiene ni pelos porque ya se murió. No lo podemos nombrar albacea, ¿verdad? Entonces nos quedamos con nombrar un albacea legítimo o un albacea judicial. Pero pensemos que los que son nombrados en el testamento no son parientes del testador y los herederos no se ponen de acuerdo. Entonces nombramos un albacea judicial. Y vamos a ver posteriormente que el albacea judicial es del conocimiento del juez y tiene que ser una persona que tenga honorabilidad y arraigo. Ya en su momento lo voy a explicar. Artículo 1044. Los herederos o el juez, en su caso, pueden exigir garantía al albacea judicial. El albacea testamentario y el legítimo, el testamentario nombrado por el testador y legítimo nombrado por los parientes, no tienen la obligación de prestar garantía. El albacea judicial sí, porque no era del conocimiento del causante, es del conocimiento del juez. Entonces los herederos le pueden pedir que preste garantía, que preste una fianza. Eso lo hemos visto durante todo el año. ¿Cuál sería la fianza? Podría ser, por ejemplo, el valor de una hipoteca sobre un bien que le pertenece, que sea de acuerdo al valor de los bienes que va a administrar. Si no tuviere, puede comprar una fianza bancaria, que va a ser de igual manera de acuerdo al valor de los bienes que va a administrar en su calidad de albacea judicial de aquellos bienes, derechos y obligaciones que pertenecían al causante. 1045. Incumbe a los herederos cumplir la voluntad del testador cuando éste no fuere nombrado albacea. Cuando hablamos de este artículo de que son los testadores los que nos van a nombrar, estamos hablando de aquel testador que es legítimo. En el artículo siguiente, el 1046, dice: incumbe también a los herederos ejecutar las disposiciones del testador, siempre que no se hayan cumplido, sea por no estar comprendidos en la comisión del albaceado o por falta de posibilidad de la voluntad del albacea nombrado. Vamos a pensar que hay un nombrado un albacea, pero al albacea no le importa ser nombrado albacea. Entonces viene y no va al juzgado para que le levanten el acta de discernimiento del cargo. Entonces estamos pensando de que él no quiere aceptar el nombramiento de albacea. Vamos a ver que el albacea es un cargo público. Pero él puede decir, mire, no quiero aceptarlo porque no tengo interés por varias razones. Y él va a tener, vamos a ver posteriormente, en el 1050 y otros, cuáles son las justificaciones que va a tener la persona para no aceptar el albaceazgo. En el 1047, puede conferirse el albaceazgo a una o más personas para que lo ejerzan mancomunadamente o una después de la otra. Aquí encontramos entonces dos clases de albaceazgo. Una que es mancomunada, es decir, en forma conjunta, dos o más personas van a ejercer el albaceazgo. Van a ser estas personas en forma conjunta los administradores de los bienes del causante. Pero cuando estamos hablando que es uno después del otro, estamos hablando que pueden existir entonces albaceas alternativos, uno después del otro. Puede comenzar el albaceazgo uno para que ordene los bienes y otro
para que los entregue. 1048. Para ser albacea se necesita haber cumplido 18 años de edad, poder legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos adquirirlos a título de herencia y no estar en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público, aunque así se halle con licencia temporal, salvo en los casos en que se trate de sucesiones entre parientes. Este artículo es muy interesante y muy importante. En albacea se requiere que sea una persona que tenga capacidad civil, capacidad de ejercicio y ciertos conocimientos para administrar los bienes del causante. Que no esté comprendido en ninguna de las incapacidades, que ya leímos quienes tienen incapacidades. ¿Se recuerdan? Fueron las primeras clases que leímos. Pero tampoco pueden las personas que ejerzan cargos judiciales o del Ministerio Público. Aunque aquí deberá leerse Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? Porque los funcionarios judiciales y las personas que trabajan en la Procuraduría General de la Nación ejercen jurisdicción. Pueden participar, claro, a menos que sean herederos, pues por supuesto, ¿eh? Pero si no lo fueren, entonces no pueden participar como albaceas. 1049. Ninguno está obligado a aceptar el cargo de albacea, pero no puede renunciarlo después de aceptarlo, sino con justa causa a juicio del juez. No acepto, no acepto. Pero si acepto para poder renunciar, debo justificar por qué razón no quiero hacerlo. Mire, dice Estuardo, fíjese que yo había aceptado, pero fui nombrado juez de instancia ahorita. Entonces, de acuerdo al Código Civil, no puedo aceptarlo porque yo ejerzo jurisdicción. Entonces, el juez que va a conocer de la apertura testamentaria puede eximirlo de ese cargo público porque ejerce jurisdicción. 1049. 1050. Las facultades y atribuciones de los albaceas, además de las que se designe por el testador, serán las siguientes. El testador viene y le asigna al albacea ciertas funciones propias. Él le dice qué tiene que hacer, pero fuera de estas tiene otras funciones. ¿Cuáles? 1. Disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por éste, y en defecto de tal disposición, según las costumbres del lugar y las disposiciones de la herencia. Pero vamos a ver posteriormente que cuando el albacea no dejó cómo pagar esas deudas, por ejemplo, parte de lo que es el funeral, en el artículo 1052 dice que el albacea puede vender bienes para poder pagar estos gastos. Primero se venden los bienes muebles y posteriormente los bienes inmuebles para poder agenciarse dinero para pagar ciertas deudas propias del causante. Hacer las gestiones, dice 2, hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. Por ejemplo, podría decir, miren, antes de que se roben los bienes, vamos a anotarlos en el registro de la propiedad. Pero los notarios, cobramos por eso, pues, es un memorial. Entonces, esos pagos no están previstos, pero hay que efectuarlos. Si se tiene el dinero, lo pagarán. Si no, tendrá de igual manera, de acuerdo al 1052, que agenciarse dinero. 3. Hacer un inventario con intervención de los herederos y cuando no los haga, con la de los interesados de los bienes. Pagar las deudas y legados. Administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de estos.
¿Por qué se hace un inventario? Ya expliqué anteriormente de que tanto en la apertura testamentaria como en la intestada se hace un inventario. Es decir, como el causante deja bienes, derechos y obligaciones, se hace un inventario del activo circulante, fijo y diferido, y del pasivo circulante, fijo y diferido. La diferencia dentro de este inventario de los bienes, derechos y obligaciones del causante es lo que vamos a llamar masa hereditaria. Bien. En el artículo 1051 dice obligaciones relativas al patrimonio familiar. Cuando el testador haya instituido patrimonio familiar, el albacea y el que no hubiere, y si no hubiere los herederos, tienen la obligación de hacer las gestiones pertinentes para cumplir lo dispuesto en el testamento, debiendo iniciarlas en el momento en que se abre la sucesión. Pero recuerden que cuando vimos el patrimonio familiar, indicamos de que una persona instituye a favor de su familia cuando son parcelas cultivables, negocios familiares, etcétera, que esta familia beneficiada administre sus bienes para poderse agenciar de dinero y ayudarse. Esta persona no pierde su propiedad, solo está dándola para que su familia la administre y pueda ganar ciertos beneficios en calidad de patrimonio familiar. Si la persona tiene un patrimonio familiar y se muere, como el patrimonio familiar tiene un periodo, hablamos que hasta que que el hijo menor cumpla la mayoría de edad, o cuando es a plazo fijo, el plazo fijo se cumpla. Bien, viene el testador, dice, le entrego un bien a fulano de tal. Hoy Claudia no me ha platicado. A Claudia. Ahora bien, la persona heredera va a tener que aceptar la herencia con la carga, con la limitación que tiene por el tiempo que dure el patrimonio familiar. El 1052 fue el que ya expliqué, venta de bienes al pago de deudas de los legados. Este artículo nos indica que cuando el dinero no alcance, el albacea puede vender parte de los bienes del causante. Primero se venden los bienes muebles y posteriormente los inmuebles hasta donde alcance pagar las deudas y obligaciones del causante. En el artículo 1053 dice entrega de legados. Practicado el inventario, cuidará el albacea que se entreguen los legados específicos y asegurará el pago de los demás legados a su satisfacción y quedará la herencia en poder de los herederos aunque no hayan transcurrido el término legal del albaceado. Vamos a ver que el albaceazgo tiene un tiempo determinado de 2 años. Sin embargo, si no hubiera cumplido con la obligación de entregar los bienes, el albacea debe pedir que su periodo sea novado, es decir, que le dé un periodo más para poder cumplir con las obligaciones, principalmente cuando hay legados como por ejemplo condicionales, suspensivos o resolutorios o algunos otros. Entonces, en este caso, el albacea puede pedir o el albacea puede entregar los bienes y aún quedarse un tiempo más, aunque la ley, se llama el testador, o la ley le diga que tiene un tiempo perentorio por no haber cumplido con su obligación. Ahora, si ya cumplió con su obligación de albacearlo, entonces quedará sin efecto su cargo. El 1054, mientras el albacea no sea removido ni haya declaratoria de herederos, tiene la representación de la sucesión para demandar y responder en juicio, salvo publicación de prohibición del testador. Si hubiera algún proceso en contra del causante, quien tiene la obligación de ser el representante que va a responder por esa demanda, en principio va a ser el albacea, porque él es el administrador
el representante de los bienes, derechos y obligaciones del testador, causante o decúmulo. El cargo de albacea no puede transferirse, es decir, el cargo de albacea es un cargo intuito personam. El cargo de albacea es puramente personal y no puede transferirse ni sustituirse por el que lo ejerce. Pasan, sin embargo, sus herederos las responsabilidades civiles que tuvieran en su administración. Si hay alguna administración que pasare de la albacea a los administradores, ellos van a ser responsables entonces de aquella administración de los bienes de hecho de obligación del causante. El 1057 dice prohibición de la albacea de adquirir bienes de la herencia. Durante el ejercicio del albaceado y mientras no estén aprobadas las cuentas de su administración, no podrán adquirir por sí ni por medio de otro bienes de la testamentaria ni créditos de ella bajo pena de nulidad. El albacea, como es el administrador de la herencia, de los bienes del testador, del causante o de cujos, viene y al momento de entregar su albaceazgo, tiene que indicar por medio de un inventario que ya cumplió con todas las obligaciones que le fueron otorgadas en testamento. Pensemos que el albacea viene y quiere comprar un bien, un crédito del causante. No puede hacerlo sino hasta que entregue las cuentas de su albaceado. Si lo hace antes de haber cumplido con este requisito, se puede pedir la nulidad. Es decir, hay una obligación que va a nacer a la vida jurídica, pero sin efectos jurídicos, porque él tiene vedado, mientras ejerza el cargo de albacea, poder comprar bienes del causante o créditos del mismo. ¿Cuál es el plazo del albacea? 1058. El albacea que en el testador no haya fijado plazo, deberá cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación o desde que terminen los litigios que se provieron sobre la validez o nulidad del testamento o de algunas de sus disposiciones. Vamos a pensar que el albacea dura un año, pero alguna persona interesada puede ser algún heredero o interpósita persona que tenga interés, plantea una nulidad. Hay un recurso de nulidad que ustedes van a ver posteriormente. Entonces viene y mientras dura el proceso de nulidad o el recurso de nulidad, el albacea tiene que cumplir a cabalidad con el albaceado. ¿Por qué? Porque todavía es responsable de aquello. ¿Me hago entender? Bien. Hasta aquí vamos a dejar. No me quedó muy claro, licenciado, disculpe. ¿Qué cosa? Lo último del plazo de albaceazgo. Lo vuelvo a leer y lo vuelvo a explicar. 1058. Voy a hacerlo por pedacitos. El albacea, a quien el testador no haya fijado plazo, deberá cumplir su encargo dentro de un año contados desde su aceptación. Viene, pasa un tiempo, se apertura la testamentaria y dentro de la apertura de la testamentaria se indica que hay una persona nombrada como albacea. El albacea acepta el cargo. A partir de ese momento, la aceptación tiene un año para cumplir con todo lo ordenado en el testamento. O desde, dice el artículo, o desde que terminen los litigios que se promuevan sobre la validez, nulidad del testamento o de algunas de sus disposiciones. Vamos a pensar que hay
varios legados condicionales suspensivos. Pero leímos ya en el Código Civil que cuando hay legados suspensivos, bajo cierta condición, el albacea los tiene bajo su poder hasta que la condición se cumpla. Y si la condición no se cumpla, entonces tiene que resolverlos. Es decir, dejar sin efecto la condición. Eso ya lo leímos. Entonces, su cargo es de 1 año. Pero si hay litigio sobre la nulidad, por ejemplo, si hay un recurso de nulidad en contra del testamento, no puede renunciar al albaceado ni dejarlo porque tiene que cumplir con todos los requisitos, incluyendo que el testamento sea declarado válido. O si es declarado nulo, quedará sin efecto el testamento y también su cargo. Pero no, al año no puede dejarlo porque todavía tiene una obligación que cumplir. Ahora sí. Sí, gracias, licenciado. Perdón, y aprovechando, fíjese que yo le quería preguntar eso. Ay, Dios mío, cuando usted dijo de que los parientes en primer grado pagaban menos, pero ahora se me perdió la cosa. Sí. Se llama herencia de herencias, legados y donaciones. Ajá, pero usted dijo que los parientes, si yo no le entendí mal, que los de primer grado pagaban menos y los de cuarto grado pagaban más. Claro. Así es, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. Gracias, licenciado. Dejémoslo solo ahí porque esto lo van a ver ustedes en derecho administrativo. En derecho administrativo hay que ver algo así como 109 leyes en donde nos van a explicar toda esta parte de varias leyes, incluyendo algunas normas de derecho privado, de derecho público, algunas normas propias de derecho penal, derecho civil, o sea, mucho que ver en derecho administrativo. Muchas personas creen que el derecho administrativo solo es derecho del Estado. No, el derecho administrativo está vinculado a muchas ramas de los derechos, tanto privado como público. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, licenciado. Pues yo pregúnteme, hombre. Fíjese que, ay, Dios mío, disculpe, pero yo aquí apunté, mientras el albacea, dice el artículo 1054, ¿verdad? Que mientras el albacea no sea removido ni haya declaratoria de herederos, tiene la representación de la sucesión para demandar y responder en juicio, salvo prohibición del testador. Pero no. Vamos a pensar que el testador dejó un crédito y no le han pagado. El albacea puede demandar por medio de un procedimiento ejecutivo en la vía de apremio o en la vía común el pago de esa deuda. Aún puede pedir en el proceso que se embarguen y se rematen los bienes para el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque él tiene que entregar ese bien al heredero. Pero como todavía no están instituidos como tal, él es el responsable de representar en todo momento al causante, al testador que lo nombró como albacea. Pero póngale que ahí, ¿cómo sería salvo prohibición del testador? Ahí. Que el testador diga, nombro a Evelyn como mi albacea, pero le queda prohibido plantear cualquier procedimiento de índole penal, civil, administrativo. Ah, ya le prohibió. Ah, ya. Gracias, licenciado. En su defecto puede hacerlo el bufete Vargas, Salazar, de León, Armas y González. Bueno, entonces a ellos se les encarga. ¿Ellos son albaceas? No. Solo van a representar en juicio al causante. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Va, pues.
Entonces, el próximo día vamos a ver la sucesión intestada. Vamos a ver lo poquito que tengo que ver de la donación. Si me da tiempo, la masa hereditaria y la partición, que es bien poquito. Tal vez más tiempo voy a utilizar en la explicación de la partición, porque hay muchas formas de poderla ver. Pero en todo caso, me quedará la partición y la aceptación, que es mínimo. Y entonces el próximo día, sucesión intestada, masa hereditaria y donación. Mortis causa. ¿Estamos? Gracias, Lic. Muy bien, Milik. Gusto saludarlo. Gracias, licenciado. He Feliz noche. estado medio maloso. La verdad Gracias, no he tenido ganas de nada. Hoy, por ejemplo, tuve que ir al hospital y no vine de veras con muchos ánimos. Al contrario, vengo preocupadísimo. Me faltan pasar como unos 70 notas del segundo parcial. Solo las pasé y van a ir junto a las 2 notas, pendientes los puntos del trabajo del segundo parcial. ¿Oye? Gracias, licenciado, por el esfuerzo extra. Cuando Que llegue, siga Se mejor. recupere pronto. les va a llegar el primer Gracias, parcial de no 30 sé. puntos y el segundo parcial sobre 20 puntos. Los 20 siguientes van a ser cuando ya tengan los trabajos y los revisen. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, licenciado, muchas gracias, que siga mejor. Vamos. Gracias, licenciado. Que se recupere, Lick. Un abrazo para todos. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, gracias.